Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, soy Marixo Mosquera, bienvenidos a su informativo Noticias 7. Iniciamos contándoles que con 94 votos el Pleno de la Asamblea aprobó la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto, que dará paso a la recaudación de $1.000 millones que se van a destinar a la reconstrucción de las zonas destruidas por este fenómeno natural. Algo más de 6 horas le tomó al Pleno debatir el proyecto de ley mediante el cual se plantean una serie de contribuciones solidarias que se destinarán a las zonas más golpeadas por el terremoto del 16 de abril. Esta revolución, sin duda, es la revolución de la reconstrucción. Durante el debate se presentaron propuestas que fueron incluidas en el texto final, como por ejemplo la de ampliar los beneficios a otras zonas que no sean solo Manabí o Muisne, además de incentivar los créditos para vivienda y la reactivación de pequeños productores. Para que la banca pública actúe como banca de primer piso en algunos casos y en otros casos como banca de segundo piso, entregándole recursos al sistema financiero nacional. El IVA por el lapso de un año pasará de 12 a 14%, pero para quienes usen dinero electrónico, este bajará al 10%. La propuesta acogida por el legislador ponente fue presentada por el asambleísta amazónico Beto Benchica. Absolutamente todos los ecuatorianos, si utilizamos dinero electrónico, moneda electrónica, el pago de 10 puntos al impuesto al valor agregado. Ni un solo punto más, ni un solo punto menos. Para esto, el Banco Central deberá promover, incentivar y facilitar a las cooperativas del sistema para operar con el dinero electrónico. Estamos buscando con esto mantener el incentivo de la utilización del dinero electrónico que fue aprobado en la Ley de Equilibrio de Finanzas Públicas. Mientras en la oposición las voces se mantuvieron críticas, pedían que Esmeraldas cuente con representación en el Comité de Reconstrucción. La provincia de Esmeraldas es marginada y excluida. Y hubo quienes también aprovecharon el momento como tarima política de cara al proceso electoral de 2017. Vamos por la revancha el próximo 19 de febrero del 2017 y vamos a ganar ese partido. Algo que generó el rechazo de los integrantes de la bancada de gobierno. ¡Indolentes! No se enteraron que existió un terremoto. ¡Indolentes! ¡Indolentes! El texto fue aprobado con 94 votos. También incluye en cuanto a las contribuciones vía remuneración a quienes trabajando en el Ecuador cobren sus salarios en el extranjero. Los proyectos turísticos estarán exonerados del pago del impuesto a la renta por 10 años. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Con 86 votos se aprobó el proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso del suelo. Esta norma da paso a la creación de 2 nuevas entidades, el Consejo Técnico de Gestión y Uso del Suelo y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Entidades que respetarán la autonomía municipal, pero que van a controlar y van a vigilar los procesos de planificación. En este momento damos paso a nuestro compañero Eduardo Córdoba, quien se encuentra en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí. Eduardo, cuéntanos en vivo a esta hora de la noche los detalles de las actividades durante este día. Adelante. Hola Mariuxi, amigos televidentes, buenas noches. En efecto, y en medio de una noche bastante fresca que podemos sentir a esta hora en el Parque Central de Montecristi, junto al monumento del general de todos los tiempos, Eloy Alfaro, y por supuesto con el reconocimiento que se hace aquí mismo en los murales y a través de las placas, y una iglesia que justamente también ha sido afectada, pero que ya empieza a tener las reparaciones del caso, a reconstruirse para poder servir, por supuesto, a los feligreses de la Iglesia Católica. Nosotros queremos dar cuenta de lo que ha ocurrido durante esta jornada, principalmente con relación al trabajo que emprendiera el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y los ministros encargados del plan de reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas. Ellos anunciaron lo que tiene que ver con el plan de reconstrucción de viviendas y también para aquellas familias que acojan a otras que lamentablemente perdieron sus casas. Aquí el detalle. A través del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto, se activó un bono de arrendamiento para las familias damnificadas.
con un solo compromiso: no dejar solo a ningún damnificado. Consiste en facilitar a la familia acogiente, a la que recibe en su vivienda a una familia afectada, con un monto de $135, equivalente al promedio de un arriendo en la provincia. Se suman $15 por el incremento de servicios básicos, mientras que la familia acogida recibirá $100 por concepto de alimentación. Este bono entonces suma $250. En los dos casos, por 6 meses. Y todos recibirán, los que están en el registro único de damnificados, todos recibirán de forma adicional, esto sí en la familia damnificada, se le acreditará $100 mensuales por 3 meses. Cumpliremos una socialización en los sitios donde están nuestras familias y todas tienen que estar registradas en el RUD, Registro Único de Damnificados. Este es uno de los principales requisitos. Nosotros ya tenemos un levantamiento de información, tenemos más de 8.500 familias que han sido registradas y que podrán acceder a esta compensación o este bono de acogida. Otro de los ejes de incentivos apunta a la recuperación habitacional. El plan contempla 4 casos para el efecto: para aquellos que vivían en zonas de riesgo o quienes arrendaban y se derrumbaron sus casas. Dichas viviendas tendrán un costo de $10.000 y serán construidas en zonas urbanizadas por el Estado. Y las personas tendrán que hacer una contribución similar del 10%, equivale a $1.000, después de un año, porque entendemos que las condiciones en este momento para las familias, no solamente perdieron la casa, perdieron también familiares, perdieron sus enseres. No podríamos exigirle un copago inmediatamente, por eso se da un año de gracia. Un segundo caso aplica para quienes tienen terreno propio y la vivienda fue afectada en menor grado y tiene que repararse con un costo de hasta $10.000. Lo propio para quienes demanden de un monto de $4.000 para la reparación. Y también para quienes quieran recuperar sus viviendas con un incentivo de $9.000 y que su costo sea de hasta $70.000. Esto será realizado, el trabajo será ejecutado también por empresas de alta capacidad técnica para que sea hecho de manera profesional. En la reconstrucción se priorizará la mano de obra manabita. La primera decisión fue primero convocar a las asociaciones de volqueteros y transportistas manabitas, precisamente para que tengan la prioridad, y de hecho ahora tienen la exclusividad y la seguirán teniendo en todo lo que es la transportación de los materiales y derrocamiento con escombros. Solamente para poner un ejemplo, las 500 máquinas están generando cerca de 2 trabajos directos. En Manabí, con Juan Carlos Játiva y David Santillán, Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 19:07 en la noche. Nosotros queremos despedir esta transmisión mostrándoles un poco en las imágenes de la mano de nuestro compañero Juan Carlos Játiva, que se encuentra en las cámaras precisamente. ¿Cuál es el ambiente que se vive a esta hora? Las familias están disfrutando de esta noche fresca, un ambiente muy agradable, contrario a lo que habíamos percibido durante el día, una temperatura de hasta 35 grados centígrados. A esta hora pues es muy agradable. Y por supuesto junto básicamente a los pies del monumento del gran general Eloy Alfaro y el mural que se exhibe junto a la iglesia principal de este parque. Parque que, como insistimos, o iglesia más bien, como insistimos, que el campanario fue afectado, pero que ya está siendo reparado para muestra de lo que se viene, pues por supuesto, con este proceso de reconstrucción. Básicamente, con relación a la nota que habíamos mostrado, las autoridades han dicho que en los siguientes días vendrá una campaña intensa de información y de difusión para que todas las personas que han sido afectadas y que son damnificadas puedan ser beneficiadas a través de estos incentivos, tanto para las familias acogientes como para las familias que pretendan ya reconstruir sus viviendas. Damos paso entonces a estudios, que se encuentra nuestra compañera Mariuxi, y por supuesto en pantalla también ya está nuestra compañera Guadalupe Ayoví, que tiene novedades desde Pedernales. Mariuxi, buenas noches. Gracias por tu reporte, Eduardo. Momento ahora nosotros de conocer desde Pedernales qué sucede durante este día, las novedades que se generan desde otro punto de la provincia de Manabí. Vamos a saludar a Guadalupe Ayoví. Guadalupe, buenas noches. Saludos Mariux y a todos quienes se conectan a la señal de Ecuador TV.
Seguimos informando desde el Cantón Pedernales y hemos recorrido durante la semana zonas aledañas también. En la mañana estuvimos en Cojimíes y ahora volvemos aquí al Parque Central, donde ya se restablecen de a poco algunos servicios. Justamente aquí en el Parque Central no hay energía eléctrica, sin embargo en otros sectores sí. Agua potable es otro de los servicios con el que cuentan todos los pobladores del Cantón Pedernales. Se reactiva la economía, se reactiva el turismo también. Veamos cómo se reactiva el turismo con las pocas edificaciones que no sufrieron mayores daños durante el terremoto del pasado 16 de abril. Tras el terremoto de 7.8 grados, cuyo epicentro fue en el Cantón Pedernales, las estructuras colapsaron en su mayoría. Solo en la zona hotelera, cerca del 98% ya no existe. Luego de trabajos ejecutados por la Secretaría de Gestión de Riesgos, en coordinación con el MIDUBI, el Ministerio del Interior y Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se determinó que hay estructuras que no sufrieron mayores daños. Es el caso del Hotel Bocana, ubicado al pie del malecón de Pedernales, que ofrece hospedaje con atractivas ofertas. Tenemos diversas habitaciones, tenemos sencillas, tenemos matrimoniales, tenemos habitaciones dobles, tenemos habitaciones triples y tenemos una capacidad para 60 personas. Sería muy importante decirlo y anotarlo que hemos bajado un tanto los precios para que esto sea un poco más atractivo para los clientes que vienen. Dueño del Hotel Mr. Robert. Roberto Vera es propietario del Hotel Mr. Robert. Evalúa el colapso de algunas estructuras y manifiesta que los materiales de su construcción no permitieron que ésta se viniera abajo después del sismo. La arena de mar corroe y acaba con el hierro y eso totalmente afloja la estructura. El protocolo de intervención interinstitucional se ejecuta en la parte urbana del Cantón Pedernales. A través de sellos de habitabilidad, derrocamiento o reconstrucción se evidencian las condiciones del inmueble. El equipo de ingenieros con especialidad en estructuras determina si hay un colapso estructural o hay una afectación estructural que podría generar un riesgo en la población o en los turistas que visitan y hacen uso de esta infraestructura. Si usted decide hacer turismo solidario en Pedernales, le detallamos qué hoteles están disponibles. Arcoiris, 13 habitaciones. Eric Andes, 8 habitaciones. Playa Serrana, 8 habitaciones. Bocanas, 12 habitaciones. Cabañas Yam Yam, 16 habitaciones. Mr. Robert, 28 habitaciones. Asimismo, los propietarios hoteleros hacen una invitación a los turistas nacionales y extranjeros. Todos nos puede suceder esto en cualquier parte del mundo, pero esto está recién empezando. Con el empuje del turismo vamos a seguir creciendo. La playa está, el mar está, la arena está, el sol está, solamente faltan ustedes, que son la gente que tiene que venir a hacer un turismo solidario acá con nosotros. En Pedernales, Manabí, con imágenes de Mario Crespo y Enrique Ortiz, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En este mismo tema les comentamos que por medio de varias autoridades de la provincia de Manabí se diseñan estrategias para reactivar el turismo de manera más eficaz. Hasta aquí el reporte desde Pedernales. Volvemos a estudios con más. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar nosotros con más información. Ahora les contamos que España seguirá apoyando a nuestro país en la tarea de reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. Los cancilleres de Ecuador y el país europeo acordaron hoy las primeras acciones. La voluntad española se concretó en los siguientes aspectos: canje de deuda entre Ecuador y España por $2 millones, ayuda financiera para proyectos de riego técnico por $20 millones, microcréditos para pequeños empresarios y alianzas con el sector privado español para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Se trata de que el gobierno de Ecuador nos haga decir cuáles son sus necesidades y en dónde podemos ser más efectivos como país. El canciller ecuatoriano Guillaume Long reconoció la proactividad de España para hacer llegar su ayuda. España envió más de 16 toneladas de equipos técnicos, entre materiales médicos, equipos de comunicación, terminales satelitales, maquinaria para remoción de escombros, saneamiento, etcétera, etcétera. Apoyo español que trascenderá la coyuntura por el desastre natural del 16 de abril anterior y alcanzará al ámbito de comercio exterior. El representante de la diplomacia española comprometió el respaldo para que se materialice lo más pronto el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea hasta diciembre de este año. Caso contrario, habrá que empujar un plan B, acotó.
una prórroga del sistema de preferencias generalizados para no crear un vacío que podría ser extraordinariamente lesivo para la economía ecuatoriana. Hoy en día, para que se tenga una idea, el Consejo de la Unión Europea, que tiene que tratar esto, debería tomar algunos meses en presentar su informe hacia el Parlamento Europeo para luego venir al Parlamento ecuatoriano, y todo esto antes de diciembre. Dentro de esta corriente, el respaldo español apuntará también a que a mediano o largo plazo se elimine el visado para ecuatorianos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Expertos extranjeros aseguran que la ayuda inmediata proporcionada por el Estado permitió que no se desarrollen epidemias en las zonas afectadas por el terremoto, tal y como ha ocurrido en otros países. El alemán Jürgen Reichert, experto en bioquímica y actualmente vicecanciller de investigación en la Universidad Yachai-Tech, desde su óptica y conocimientos, considera que el gobierno ecuatoriano ha actuado como establecen los procesos en materia de sanidad dentro de la denominada Zona Cero, tras el terremoto del 16 de abril. Están haciendo un trabajo muy bueno y no parece que hay peligro de epidemias grandes en la zona costera afectada. Para Reichert, esas acciones impidieron que se desarrollen epidemias que en hechos similares, acontecidos en otros países, han sido comunes tras un movimiento telúrico incluso de menor magnitud. Donde hay epidemias terribles porque la sanitación no estaba buena y tenían cuerpos de cadáveres humanos y de animales también. Lo duro de esta experiencia también ha servido para generar conocimiento, ya que los estudios en la zona muestran un comportamiento particular, nos confirma Luke Bowman. Bueno, sabemos por la historia del último siglo que han habido 5 terremotos de una magnitud similar a un poco menos o un poco más grande. Comportamiento por el cual esta parte de Manaví y sur de Esmeraldas ha sido denominada como lengua de fuego. Pero podemos calcular el periodo de retorno y en este caso está por casi 25 años. Por eso el único consejo para los expertos es la prevención. Los ecuatorianos, no solo por los movimientos telúricos, sino también por sus volcanes, deberían siempre tener su mochila de emergencia, considera Reichert. Cada mochila tiene que tener por lo mínimo 2 litros de agua para cada persona. Lo segundo que es muy importante es un primer auxilio y lo tercero que es importante son zapatos muy fuertes. Alex Llanos, Ecuador TV. Momento de hacer una pausa. Al regresar les contamos que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es suspendida en su cargo. Les contaremos los detalles al volver. Esta semana conoceremos quién es Verónica Mendoza, la asambleísta que con apenas 35 años de edad ha logrado refundar la izquierda peruana. Muchos de nosotros, de la nueva generación de izquierda en particular, reivindicamos, con el cual nos identificamos y que tratamos de seguir. Conversamos con ella en Mundo al Revés, hoy 22:30. Ecuador TV, somos todos. Amigos, familia y vecinos cuyas vidas están al revés debido a perros en crisis, llaman a César Milán para que llegue al rescate. César responde al llamado y utiliza todo lo que tiene disponible en su arsenal. César 911, hoy, 20:15. Ecuador TV, somos alegría. Este viernes 13, el Papá Aucas iluminará el sur. Lo hará recibiendo al Expreso Austral. ¿Podrá Tabaré Silva detener al güero Alex Aguinaga? No te lo pierdas, Aucas versus Deportivo Cuenca. Este viernes desde las 19 horas. Solo por Ecuador TV. Somos fútbol. Estamos de regreso con más información. Como lo habíamos anunciado, con 55 votos a favor, el Senado aprobó el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien fue suspendida en su cargo mientras dure este proceso de investigación.
Tras una larga jornada de debates, la Cámara Alta de Brasil aprobó el juicio político contra Dilma Rousseff. De los 81 senadores, 55 votaron a favor y 22 en contra. Además, hubo una abstención y 3 ausencias. Con esta decisión, la mandataria deberá dejar el cargo por 180 días, mientras se desarrolla el proceso. En ese tiempo será el vicepresidente Michel Temer quien ocupe el cargo de presidente en funciones. La primera reacción de la mandataria suspendida fue publicada en su cuenta de Facebook, donde afirmó ser víctima de un golpe y comentó el discurso de su defensor, el abogado de la presidencia, José Eduardo Cardoso. Luego de varias horas y en una declaración en el Palacio de Planalto, ante decenas de periodistas y funcionarios, estas fueron sus primeras palabras. Lo que está en juego en este proceso de juicio político no es solo mi mandato, sino que lo que está en juego es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y a la Constitución. Desde que fui electa, parte de la oposición inconforme pidió un reconteo de votos, buscó anular las elecciones y luego pasó a conspirar abiertamente por mi impeachment. Durante 6 meses, sus abogados deberán planificar con detenimiento los pasos a seguir para defenderla en el juicio político. Yo no cometí ningún delito de responsabilidad y no hay motivos para el proceso de juicio político. No tengo cuentas en el exterior, nunca he recibido sobornos, jamás pacté con la corrupción. Este proceso es un proceso frágil, jurídicamente inconsistente, es un proceso injusto. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Michel Temer asumió la presidencia interina de Brasil y posesionó a los ministros que integran el nuevo gabinete. En su primer discurso, Temer anunció que continuará con los programas sociales emprendidos por Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. Es el momento en que Michel Temer, antes el binomio y aliado de Dilma Rousseff y ahora su peor enemigo, firmó como presidente interino de Brasil. A lo largo de su discurso, el agua y unos caramelos hicieron que sus palabras fluyan. En sus declaraciones indicó, entre otras cosas, que continuará con los proyectos sociales impulsados por el gobierno de Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva, que sacaron de la pobreza a millones de personas. Mantengamos nuestros proyectos sociales por la familia, Pronatec, GIES, que son proyectos que funcionan. Temer tiene el reto de mejorar las condiciones económicas del país en 180 días. 11 millones de personas desempleadas, inflación de 2 dígitos. Anunció la reducción de 31 a 23 ministerios. Uno a uno los nuevos funcionarios firmaron su posesión en el Palacio del Planalto. En la imagen se observa un gabinete integrado solo por hombres. Aquí no hay mujeres ni afrodescendientes, mucho menos representantes de organizaciones sociales y étnicas. Entre sus ministros están Enrique Meirelles, en la cartera de Hacienda. Meirelles fue titular del Banco Central en el gobierno de Lula da Silva. En Justicia está Alexandre de Moraes. Estuvo a cargo de la seguridad de Sao Paulo, donde la policía es responsable de 1 de cada 4 asesinatos de esta ciudad. Moraes defiende la represión en las movilizaciones. El Ministerio de Agricultura está liderado por Blairo Maggi, uno de los mayores productores de soja en el país. Desde su sector busca impulsar una ley que minimice las licencias ambientales necesarias para realizar obras. Estos cambios generan expectativa entre la ciudadanía. Él tendrá que hacer una reforma política. Me parece que ni debería asumir la presidencia de la República porque lo que hizo fue un golpe. Temer, de 75 años y de ascendencia libanesa, finalizó la ceremonia de posesión con la promesa de no postularse para las elecciones del 2018 y de garantizar un futuro próspero. Resta esperar lo que suceda en los próximos 6 meses. Fanny Lara, Ecuador TV. ...325 personas entre naturales y jurídicas nacionales actuaron como intermediarias en la constitución de empresas offshore en varios paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes, entre otros. La lista es larga. La firma de abogados Mossack Fonseca constituyó 1.852 compañías offshore, las mismas que de una u otra forma tienen algún tipo de vinculación con nuestro país.
De este número, 325 personas, entre naturales y jurídicas, fueron intermediarias para la conformación de este tipo de compañías. Aquí encontramos a varios despachos legales, por ejemplo, el estudio jurídico Ortega Moreira y Ortega Trujillo Abogados. Según la página web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIC, dicho bufet fue el nexo entre sus clientes y Mossack Fonseca para constituir entre los años 1997 y 2010 al menos 25 empresas offshore, de las cuales 21 tienen sede en Panamá y 4 en Nevada, Estados Unidos, 2 territorios considerados paraísos fiscales. En esta lista se encuentran las compañías ABP Corp American y Service International, las mismas que pertenecen al grupo Terravienes, cuyo gerente era Jorge Ortega Trujillo, quien semanas atrás fue condenado a 10 años de prisión por el delito de estafa masiva. Pero esta no es la primera vez que la familia Ortega Trujillo se ve envuelta en problemas con la justicia. Los hermanos Luis, Leonidas y Jaime Ortega Trujillo, entre 1995 y 1996, recibieron por parte del Banco Central del Ecuador más de 280.000 millones de sucres. El objetivo principal era salvar al Banco Continental, en aquella época de su propiedad. Dicha institución bancaria quebró, perjudicando a miles de clientes y también al Estado. En marzo del año pasado, el Consejo Privado de la Corte de la Reina en Inglaterra falló a favor de Ecuador y ordenó a los hermanos Ortega Trujillo a cancelar 191 millones de dólares por concepto de indemnización de daños más los intereses correspondientes y las respectivas costas judiciales. José Luis Quinteros, Ecuador TV. El ministro del Ambiente, Daniel Ortega, confirmó que el dinero recuperado por el pago en exceso en la compra de terrenos del Parque Samanes serán invertidos en el Parque Ecológico y en beneficio de la ciudadanía guayaquileña. Explicó que el dinero se encuentra en la cuenta única del Ministerio de Finanzas y únicamente se procedió a ajustar las cuentas para movilizar los 41 millones que representan el 80% del presupuesto del Ministerio del Ambiente. El informe de Contraloría, como lo hizo el informe de Procuraduría 5 meses atrás, ratifica y da la razón al Gobierno Nacional en que estos fondos tienen que ser devueltos. Se detalla cómo se vendieron las tierras agrícolas como tierras urbanizadas y por metros cuadrados a 6 veces más de su valor catastral, inobservando la Ley de Contratación Pública, que es el único marco normativo que regula la adquisición de terrenos entre 2 instancias públicas. Nadie está afectando aquí, ni el debido proceso. Nadie está aquí vulnerando ningún tipo de derecho. Lo que estamos haciendo es precautelar el interés público y el bien común con respecto a la utilización correcta y apropiada de fondos públicos. Dirigentes indígenas de la provincia de Chimborazo destacan la importancia del enlace ciudadano como parte de una democracia participativa. Indican que no importa el lugar donde se realice mientras se mantengan estos espacios. Una de las características del enlace ciudadano que destaca Sandra Naula, lideresa de la Asociación de Mujeres Indígenas de Chimborazo, es la permanencia que tiene este espacio de comunicación directa con el pueblo durante estos 9 años de gobierno del presidente Rafael Correa. Cada semana el gobierno nacional informaba las actividades que realizaba de acuerdo al plan nacional. Antes no teníamos esta información. Informes que las autoridades deben entregar por derecho y respeto a la ciudadanía, destaca Diana Veloz, miembro de la Asociación de Jóvenes de Colta. Los mandantes estamos informados de cuál es la actividad que el gobierno realiza, qué es lo que hace cada semana, cuáles son el trabajo que hacen sus ministros. Luis Quispe, representante de la Organización de Productores Agrícolas y Ganaderos del Cantón Chambo, cuestiona a los actores políticos de oposición que piden se elimine estos espacios. A su criterio se basan en intereses preelectorales. Hay mucha mala gente que tal vez distorsiona las cosas que el gobierno está haciendo, pero nosotros como ciudadanos estamos de acuerdo que se hagan los sabatinos. Otros dirigentes resaltan que ahora el pueblo ecuatoriano se informa de la realidad del país sin diferencia de etnias ni nacionalidades. El movimiento indígena desde hace rato decía tiene que existir rendición de cuentas desde el gobierno nacional hasta el último junta parroquial. Sí vale la pena que el señor presidente de la República que dé esta socialización a la gente del campo, a la gente indígena, no solamente a la gente indígena sino a la ciudadanía. En esta provincia el primer mandatario realizó 10 enlaces ciudadanos, visitando diversas zonas como Colta, Chambo, Guano, Penipe, Alausí, entre otras. Olga Velasco, Ecuador TV.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pide a su padre, Franco Macri, que entregue la documentación para iniciar una investigación sobre su vinculación en los papeles de Panamá. Además, el Papa Francisco analiza la posibilidad de que las mujeres puedan ser diáconas. Más noticias en el siguiente resumen internacional. En Argentina, el presidente Mauricio Macri recurrió a la justicia para exigir que su padre, Franco Macri, entregue la documentación sobre las empresas vinculadas en los papeles de Panamá. Así lo informó el diario La Nación. El mandatario lo acusa de retener papeles que a su juicio probarían que él no cometió ninguna ilegalidad. El Papa Francisco aceptó este jueves que se cree una comisión para que estudie la posibilidad de que las mujeres puedan volver a ser diaconisas en la iglesia, como lo fueron en el pasado. El pedido surgió durante el encuentro del pontífice con 900 religiosas de la Unión Internacional de las Superioras Generales. Finalizó el alto al fuego por 48 horas en Siria. En Alepo, nuevamente los bombardeos desde las fuerzas de los Estados Unidos y Rusia dejaron decenas de heridos. Sin embargo, los rebeldes acusaron a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad de los ataques. Son imágenes que revelan una vez más el abuso policial en los Estados Unidos. Ocurrió durante una persecución. Al lograr que el vehículo se detenga, su conductor se bajó de manera tranquila y se colocó en el piso. Los uniformados, en cambio, le golpearon brutalmente. Fanny Lara, Ecuador TV. Así finalizamos este informativo. Los invitamos a las 9 de la noche para compartir con ustedes más actualidad en las noticias. Quédese con Ecuador TV. Buenas noches.